¿Por qué? ¿Por qué vamos a tocar un tema que tiene que ver la historia con el ministerio pastoral? Bueno, lo que queremos aclarar, entender, es lo siguiente, que el ministerio pastoral es algo que nosotros tenemos que aprender y la historia tiene mucho que enseñarnos y educarnos. Entonces, obviamente, la evangelización empieza con los discípulos, con el Señor Jesús y sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, y ellos fueron los que fueron designados o asignados o capacitados para el ministerio pastoral desde el inicio de la iglesia. Hechos 1:8 dice que Jesús les dijo, van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El ministerio de la iglesia empieza ahí. Entonces, el patrón bíblico para el ministerio pastoral no empieza en el Nuevo Testamento tampoco, solamente se inicia en ambos, se puede ver, se puede palpar, se puede sentir, se puede entender y estudiar, estudiando los dos testamentos, el antiguo y el nuevo, pero durante el siglo II se introdujeron desviaciones al patrón bíblico y continuaron haciéndose crecientes y severas en el periodo medieval de la iglesia. A pesar de ello, unos cuantos fieles continuaron siguiendo el patrón bíblico. Entonces, en la iglesia primitiva, eh, Crisóstomo y Agustín fueron los que insistieron en hacer el ministerio pastoral de forma bíblica. Ahora, cuando hablamos de la iglesia primitiva, mis hermanos, hablamos de los primeros 100 años de la iglesia. La mayoría de las cartas se escribieron entre el año 33 después de Cristo al año 90. Y los apóstoles eran los que dirigían, enseñaban, capacitaban, preparaban, y entonces ellos eran el modelo. Pero cuando ellos desaparecen, se empiezan a introducir herejías de todo tipo, y entonces Crisóstomo y Agustín son los baluartes, los pilares después de los apóstoles. Durante el periodo medieval aparecen los publicianos, los valdenses, así como Wycliffe y House. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis entre la iglesia primitiva y la iglesia medieval. Fíjese lo que pasa. En el año 300, Constantino, el emperador romano, se convierte, y este se convierte, lo vamos a poner entre comillas, al cristianismo. Del año 0 de Cristo al año al siglo tercero, o sea, los 300 años, Roma era pagana, los emperadores eran Dios, la palabra del emperador era la palabra de Dios, obviamente él no era Dios, pero el imperio romano imponía por la fuerza y por su religión, sus costumbres y sus valores. Entonces, los eh, emperadores obviamente eran eh, no creyentes, no cristianos, e imponían su religión. Nadie se podía oponer a ellos porque el emperador era Dios. Entonces viene Constantino y se convierte. Entonces, si se convierte Constantino, que es el emperador romano, entonces hay un cambio de pagano a cristiano. Bueno, un cambio en nombre. Entonces dice la iglesia, o mejor dicho, el emperador romano, ahora ya no somos cristianos, ya no somos, perdón, paganos, ahora somos cristianos. Entonces, de la noche a la mañana, Roma y su imperio se transforman en cristianos, por edicto, no por convicción, no por conversión. Y entonces el emperador romano dice, ahora todos somos creyentes, todos somos cristianos por edicto, pero ¿quién se va a oponer? En ese proceso es que
hay una corrupción de la iglesia impresionante. Entonces, los primeros, Crisóstomo y Agustín, mantienen sus principios bíblicos. Ya en la iglesia medieval, los publicianos, los valdenses y Wycliffe y Hus, ellos están peleando para que se vuelvan los principios bíblicos. En el periodo de la Reforma se presencia un retorno, y también lo vamos a decir entre comillas, el patrón bíblico, que es más extenso por medio de Lutero y Calvino. Martín Lutero en realidad no quería salir de los principios de la iglesia, que ahora era católica, romana y apostólica. Lutero, lo que sucede es que leyendo las escrituras que estaban prohibidas, lee el famoso texto de que la fe es la salvación, es por gracia. El Lutero se inquieta y empieza a hablar y a presentar y a pelear con respecto a la situación de que hay que volver a las escrituras. Luego aparece Calvino y los hermanos reformadores anabaptistas. Durante el periodo moderno surgen otros líderes puritanos como Baxter, Perkins y Edwards, y ellos dirigen el movimiento al retorno a los principios bíblicos en el ministerio pastoral. En el siglo XX, vamos a ver a Bridges, Morgan, Spurgeon, fueron ejemplos de ministros bíblicos. En la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de hace 50, 60 años, se han producido hombres de Dios como Lloyd Jones, Adams y MacArthur. MacArthur es el que escribió el libro que ustedes y yo estamos ahora leyendo. Entonces, otros creyentes comprometidos como estos dentro del amplio marco de la historia de la iglesia han buscado por encima de todo una iglesia primitiva, verdadera y pura, como lo fue la iglesia del primer siglo. Han buscado una iglesia y un ministerio conformados a la teología y a la práctica bíblica del libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento. Hermanos, las epístolas y el libro de los Hechos nos hablan acerca del proceso de la formación de la iglesia bíblica. El libro de los Hechos es la historia de la evangelización y el cristianismo y la formación y la plantación de iglesias. Y las cartas de Pablo nos hablan y nos enseñan de los principios y valores que las iglesias fueron estableciendo para que las iglesias fueran bíblicas. Unos han avanzado hoy en día más en sus planes que en su práctica, y otros han avanzado más en su búsqueda de un ministerio bíblico. Entonces, la historia del ministerio pastoral comienza en el Antiguo Testamento. Esto es donde quiero detenerme un poco más. El tema, el Señor es mi pastor, del Salmo 23:1, expresa el papel pastoral de Dios para su pueblo. El Señor mira, David en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor Dios, el Señor, es el proveedor. Aquí se encuentra el paradigma, o sea, el ejemplo, el modelo que subraya el ministerio. Y contiene referencias a la autoridad, al cuidado cariñoso, a las tareas específicas, al valor y sacrificio que se requieren de un pastor. Si estudiamos detenidamente el Salmo 23, vamos a ver que ustedes y yo como líderes y pastores deberíamos de imitar a nuestro Señor en su tarea pastoral. Nosotros obviamente no somos proveedores en el sentido 100% de la totalidad en lo que expresa el pastor, nuestro Señor, Jehová el pastor, pero nosotros somos proveedores de guía, dirección, enseñanza, ayudamos, enseñamos, nutrimos y damos amor. Muchos pasajes, incluyendo Génesis 49, 24, Isaías, estos pasajes que ustedes miran aquí, contribuyen al desarrollo del tema del ministerio pastoral. El Antiguo Testamento describe a menudo a Israel como una oveja que necesita un pastor, y el pastor de Israel es el Señor. No, el Señor sigue siendo nuestro pastor. Hay un tema importante en el ministerio pastoral, es el tema del amor
El amor de Dios también contribuye al tema del pastor. Imagínense, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me ama, me enseña, me nutre, me cuida. Hermanos, un pastor, la figura de un pastor viene del pastor de ovejas. El pastor de ovejas, David dice que él era pastor y él peleaba, luchaba, intercedía por las ovejas, las cuidaba. Entonces el Señor usa esa figura para mostrar cómo un pastor ama a sus ovejas. El tema del amor es importantísimo para los pastores. Mire lo que dice Jeremías 31:3: con amor eterno te ha amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Wow, es una de las cosas importantes en el pastorado, hermanos. La verdad, no es fácil amar a todos los hermanos, pero ustedes y yo tenemos la responsabilidad de amarlos. No hacemos acepción de personas, amamos a todos por igual, a los que colaboran, a los que no colaboran, a los que participan, a los que no participan, a los que asisten, a los que no asisten. No es fácil esa tarea, pero nuestro paradigma viene del Señor, entonces nosotros tomamos el modelo de Jesús. Dios, mis hermanos, demuestra su amor por Israel en la viva imagen de Oseas en su matrimonio con la prostituta. Eso es interesantísimo. Dios modela cómo un hombre ama a su esposa. Recuerde que un modelo de Dios para la iglesia es que Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, aunque Israel rechazó el amor de Dios amándola, como dice, cuando Israel era muchacho, dice, yo la amé y de Egipto llamé a mi hijo. Wow. Al final Dios está ahí para sanar la apostasía de Israel y amarlos de pura gracia. El Antiguo Testamento abunda en relatos del amor de Dios para su pueblo. Otros se encuentran en Isaías 43:4-5. Mire lo que dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Asociados también con el tema de pastoral del amor de Dios está también su disciplina. Hermanos, estas son cuestiones importantes que se han dejado de hacer en la iglesia. Dios ama a Israel y lo ama y lo disciplina. Bueno, los pastores tenemos la responsabilidad de disciplinar también. Y esto no es fácil y esto no es nada, no es ninguna ganga. Cuesta, pero es importante que lo hagamos. La disciplina todavía forma parte de las responsabilidades pastorales. La disciplina de Dios para con los que Él ama. El hacerlos responsables es otra parte del amor de Dios. Su mandato al hombre para que le corresponda con amor es parte de la tarea del pastorado. El asunto pastoral también se asocia con la preocupación pastoral divina, el profundo tema de la misericordia de Dios, el amor leal. Todas esas son responsabilidad de un pastor. La compasión de Dios es su delicia. El Señor se deleita en amar a aquellos que son obedientes, amar a sus hijos. En combinación con estos temas existen otros pasajes importantes que ejemplifican a hombres que han sido servidores fieles. Uno de ellos es Abraham, José, Moisés, Samuel, David. Y estos hombres demostraron fidelidad. Y Dios mostró fidelidad para ellos también conforme cumplieron su obra por la fe. De modo que el Antiguo Testamento provee una base importante para comprender el oficio y las funciones del pastor. El mismo pastor manifiesta su cuidado paternal, su amor, misericordia, disciplina, compasión y deleite para con su pueblo, de quien desea amor y temor de puro corazón. La imagen de un pastor también demuestra la autoridad y fidelidad de Dios, así como la necesidad e implicaciones de obedecerle. Los siervos líderes ejemplifican tanto fuerza como debilidad conforme Dios los utiliza para llevar a cabo su plan soberano en la historia. Ahora veamos un poquito más de la historia del ministerio pastoral
en el Nuevo Testamento, porque la base está en el Antiguo, pero en el Nuevo se edifica sobre el Antiguo Testamento, como lo revela los pasajes que les voy a dejar a ustedes que lean en el transcurso de la semana. Juan 10, 11, 14 y 1 Pedro 5, 4. La persona y la obra del gran pastor culmina en su muerte, es decir, la sangre del pacto eterno, Hebreos 10, 13, 20 y 1 Pedro 5, 25, y su resurrección. El buen pastor, mis hermanos, dice la Biblia que entregó su vida por sus ovejas, a las cuales llama hacia él como buen pastor. Las ovejas son llamadas son su iglesia. Cristo como cabeza de la iglesia dirige a su iglesia y la pastorea. Él llama a pastores y obreros a funcionar y supervisar bajo su autoridad. La vez pasada preguntamos bajo la autoridad de quién van a estar los pastores. Los pastores estamos bajo la autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Tanto, mis hermanos, como una doctrina, y ustedes pueden ver en 1 Corintios 12, como a través del ejemplo viviente del Nuevo Testamento, revela la naturaleza de la iglesia y de todos sus miembros y sus actividades. El Nuevo Testamento también proporciona una clara enseñanza relativa a los oficiales de la iglesia y sus funciones. Esto es importante, por eso hay que leer todas las epístolas pastorales, por eso se llaman así. Primera, segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo y la epístola de Tito. Habla de las funciones de los oficiales de la iglesia. Cuando me refiero a oficiales hablo de los diáconos, diaconisas, de los servidores en cualquier área de la iglesia. El rol y las responsabilidades de un pastor conforme se presentan en el Nuevo Testamento son la base de todo ministerio bíblico futuro en la historia. Hay, mis hermanos, y aquí vamos a detenernos un poco más, 5 términos distintivos que se refieren al oficio pastoral. El primero es anciano. Y déjenme decirle que muchas denominaciones usan estos términos para llamar a sí mismo a su organización o a su denominación usando estos términos. Por ejemplo, el término anciano, presbúteros es el original, la traducción sería presbíteros, de ahí surge el sistema del presbiterio de la iglesia presbiteriana. Pero anciano es un título que destaca la administración y la dirección espiritual de la iglesia. Así que dice Hechos 15:6 en la Nueva Traducción Viviente, los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Usted puede leer ahí el contexto tanto anterior como continuo del pasaje. Dice que se reunieron. ¿Por qué? Porque tenían la responsabilidad, el contexto anterior y el contexto inmediato, se reunieron para resolver el asunto. Había un asunto que resolver. Según Hechos 15:6, usted lea el pasaje, probablemente usted se acuerda. Entonces, ¿por qué? Porque la administración de la iglesia está bajo la responsabilidad de los ancianos, de los presbíteros y la dirección también. Entonces, el término anciano es un término, al final vamos a ver que todos son equivalentes. Mire lo que dice 1 de Timoteo 5:17 en la misma traducción viviente, que los ancianos que cumplen bien su función. ¿Cuál es su función? Administración y dirección. Que esos ancianos deberían ser respetados y bien remunerados, bien pagados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Más adelante vamos a ver que la predicación y la enseñanza es uno de los requerimientos de
los ancianos, de los líderes, de los presbíteros. Alguno está enfermo, dice Santiago 5:14 en la misma traducción viviente, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? La responsabilidad de los pastores es visitar, es administrar, es administrar, y entonces al visitar a los enfermos, llegan, oran por ellos y los ungen con aceite. El aceite no tiene ningún poder, pero es un simbolismo para ejemplificar la autoridad bajo la cual están los ancianos y bajo la cual están invocando sanidad. Ellos con el aceite no curaban, no sanaban, por favor. Simplemente era una expresión de autoridad que venía de parte del Señor, y el aceite representa al Espíritu Santo también. La versión Nueva Traducción Viviente continúa en 1 Pedro 5:1 y 5, dice: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También dice el apóstol Pedro: yo soy un anciano. Él se pone al mismo nivel. Él tiene la misma responsabilidad. Yo soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Él era un apóstol porque era testigo, había visto, había presenciado los sufrimientos del Señor. Versículo 5 dice: del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Entonces los ancianos, los líderes, los presbúteros tienen autoridad de parte del Señor. El otro término que se va a usar es obispo o supervisor. La palabra original es episcopos. De ahí surge la iglesia episcopal. Ellos tienen sus episcopos. Pero el término implica guía, cuidado y liderazgo. Entonces, el obispo es un anciano, es un supervisor, es un pastor. Ese es el otro término, son intercambiables. Enfatiza guía, cuidado y liderazgo en la iglesia. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. O sea, como supervisores, dice la Biblia latinoamericana. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Aquí hay algo importante e interesante. El obispo debe cuidar de la iglesia, pero debe cuidar de sí mismo. ¿Cómo cuida un obispo de sí mismo? Bueno, practicando disciplinas espirituales. Mis hermanos, solo porque es pastor o supervisor o anciano o episcopo o presbítero no significa que usted lo sabe todo, que usted lo entiende todo, que usted lo conoce todo y que usted lo puede todo. Usted todavía tiene la responsabilidad de cuidar de sí mismo. ¿Cómo cuida un pastor? Practicando disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Hermanos, el estudio de la palabra. Usted quiere enseñar, usted quiere nutrir, usted tiene que hacer esa tarea. ¿Y cómo va a nutrir, enseñar? Lo va a hacer nutriéndose a sí mismo de la palabra de Dios. Esa es la primera responsabilidad que le pide el apóstol en el libro de los Hechos 20 a los obispos, que cuiden de sí mismos, que se capaciten, que se entrenen, que entrenen su alma, su mente, su corazón con la palabra de Dios. Segundo, con el ministerio de la oración. La oración es importantísima para el cuidado personal de sí mismos. La evangelización, tenemos que evangelizar, los pastores tenemos que evangelizar. Nada de lo que le pidamos a los hermanos debe ser ajeno a nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra alma, nutrirnos, orar, cuidar la familia. Todas esas son responsabilidades del pastor. Pero las disciplinas espirituales, leer la palabra, orar, diezmar, asistir, formar parte de un grupo pequeño para que tengamos comunión. Cuiden de sí mismos
y cuiden del rebaño, de los hermanos, de la iglesia, de los pastores, de las ovejas del rebaño, de los hermanos de la iglesia, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, como supervisores, como guías, como cuidadores, como líderes, ¿ya? Pastoreen a la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Usted no adquirió la iglesia, mi hermano. Usted no murió en la cruz, fue el Señor. Y el Señor lo asignó, lo designó, lo ungió para que usted sea el pastor de la iglesia. Carta de Pablo y Timoteo, dice esta versión, siervos de Cristo Jesús, siervos, oiga, a los filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Pero es necesario que el obispo, el pastor, el episcopo sea irreprensible. Irreprensible no representa totalmente libre de pecado. Nadie es libre de pecado. Irreprensible significa que no hagamos cosas que nos puedan ser achacadas o señaladas. El único que es sin pecado es el Señor Jesús. Pero irreprensible significa que vive una vida honesta, recta, correcta, y que cuando comete un error, un pecado, una falta, pido perdón, la confieso, borrón y cuenta nueva y me pongo a cuentas con el Señor. Eso significa irreprensible, no significa sin pecado. El obispo debe ser irreprensible, que tenga una sola esposa. Eso es deberíamos de discutirlo en el futuro si es necesario, pero significa no tener varias mujeres, obviamente. Significa, algunos van más allá y dicen que el pastor no debería de ser un hombre que haya sido divorciado. Este es otro tema para otro momento. Y que sea sobrio, y que sea prudente, y que sea decoroso, y que sea hospedador, y apto para enseñar. Esas son responsabilidades de un pastor, de un obispo. Pues el supervisor o el obispo o el episcopo, como quiera decirle, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible. Esta es otra versión, la latinoamericana, sea irreprensible, no debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador, o que busque dinero. Tito 1:7, la versión anterior de la Reina Valera contemporánea, la cita era 1 de Timoteo 3:2. Otro título que se da es pastor, que es el más común y el más utilizado, o apacentador. Poimen es la palabra que se usa en el original griego y denota una posición de liderazgo y autoridad, así como guía y provisión. Hermanos, los pastores tenemos autoridad delegada por Dios a nosotros. Por lo tanto, dice, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró. Cristo, Dios, segunda persona, compró con su propia sangre. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen. Esa es la implicación que tiene el pastor, el título o apacentador. Es un líder, es una autoridad, es un guía, es uno que provee. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Como pastores, cuiden ustedes a las ovejas de Dios que están a su cargo. El cuarto título o nombre que se da y que es intercambiable es el de predicador. Kerux apunta hacia una proclamación bíblica del Evangelio y a la enseñanza del rebaño.
Un pastor es un predicador, es un maestro, es uno que enseña, uno que proclama, uno que anuncia, uno que constantemente está enseñando al rebaño. Mire la pregunta que hace el apóstol Pablo a los romanos en 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, el pastor, el predicador, el obispo, el presbútero, esa persona, ese individuo que ha sido puesto de parte de Dios a la iglesia, tiene la responsabilidad de predicar. Yo fui, dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta, capítulo 1, capítulo 2, versículo 7, elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles. Mis hermanos, ustedes y yo somos entonces elegidos por parte del Señor para ser predicadores y ser maestros. Dios me eligió para que sea predicador, dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 11. Apóstol y maestro de esta buena noticia. Entonces, el término predicador se aplica al pastor, al que enseña al maestro. Y el quinto término que se utiliza es el de maestro, didaskalos, es el término griego. Es una persona que es responsable de la instrucción y la exposición de las escrituras, cuya enseñanza es instructiva y correctiva. Los pastores, los maestros, los predicadores tenemos la responsabilidad de instruir y exponer la palabra para instruir y para corregir. Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Eso es lo que debemos enseñar, la verdad de la palabra y enseñar a la gente a confiar en Dios. Y dice el apóstol Pablo, insiste, les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Dios ha puesto en su iglesia apóstoles que son los primeros, profetas en segundo lugar, maestros en tercer lugar, y luego los que realizan milagros, los que tienen el don de sanar, los que pueden ayudar a los demás, los que pueden administrar, los que hablan en diversas lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Dado Dios a todos el don de sanar enfermos o de hablar en lenguas extrañas. ¿Puede cualquiera entender e interpretar otras lenguas? Obviamente no. Ustedes por su parte traten de obtener los mejores dones, pero déjenme mostrarles un camino más excelente. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo acá? Está enseñando, está explicando, está exponiendo, está dando información para ser nutrido, para ser instruido. La enseñanza en este pasaje no solamente es instructiva, sino es correctiva y enseña. Mire qué rico es este pasaje en instrucción del parte del apóstol Pablo. Él es predicador, él es enseñador, él es un maestro, él es un instructor. ¿Qué es lo que está haciendo? Está dando información en forma ordenada para que los hermanos puedan aprender. Primero hay desórdenes en la iglesia, en alguna de las iglesias, especialmente en la iglesia de Corintios. Todos creían saber todo, todos querían tener todos los dones. Y el apóstol les va a enseñar, mis hermanos, hay un orden. Y la iglesia es edificada, dice él, sobre los dones apostólicos que dio el Señor. El Señor dio dones y a uno le dio el don de apóstol. En este caso, el apóstol era él mismo, los 12 apóstoles. Ellos
eran los que eran la base para edificar la iglesia. Y Pablo les está explicando. Primero los apóstoles. Ahora, yo quiero que usted preste atención a la imagen que le está presentando. Los apóstoles son el fundamento, ¿ya? Apóstoles, que son los primeros. Pero no vaya de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Primero, el fundamento, los apóstoles. Segundo, sobre los apóstoles, los profetas. ¿Ah? Profetas en segundo lugar, maestros en tercer lugar. Así se edificó la iglesia, así se preparó, así fue el proceso de plantar iglesias. Ahora, apóstoles porque existían, estaban los apóstoles edificando, plantando, equipando, pero después desaparecen los apóstoles y entonces no hay más apóstoles, hermanos. Después los profetas, entonces estaban los apóstoles plantando las iglesias, edificándose sobre ellas, aparecían los profetas para dar revelaciones. Hoy no existe más eso, acuérdense. Hoy no hay más nuevas revelaciones. La Biblia está escrita y hoy edificamos nosotros sobre lo que ya los apóstoles y los profetas enseñaron. Maestros en tercer lugar. Maestros sí existen, mis hermanos. Ustedes y yo debemos ser maestros. Estudiamos la escritura para poder enseñarla. Nos capacitamos de nuestro propio estudio. Tenemos el Espíritu Santo, que es el maestro que nos da discernimiento, entendimiento, y entonces edificamos a la iglesia e instruimos. Y entonces, mire la información, la enseñanza que está dando. Y luego dice, los que realizan milagros. Claro, para establecer las iglesias eran importantes los milagros para poder, para que la gente viera y hubiera credibilidad. Pero hoy, mis hermanos, no necesitamos de andar de milagro en milagro. El Señor sigue haciendo milagros, pero no de la misma forma y manera. Y luego dice, los que tienen el don de sanar. Habían milagros y había don de sanidad. Y luego los que pueden hablar en diversas lenguas. Pero esta es la base para las iglesias que fueron plantadas en las primeras, la iglesia primitiva. Hoy todos estos dones han desaparecido porque tenemos la base de la palabra. Y luego es una pregunta, ¿son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros? ¿Ha dado Dios a todos el don de sanar enfermos o hablar en lenguas extrañas? ¿Puede cualquiera entender o interpretar otras lenguas? Esta es una pregunta retórica. Quiere decir, la respuesta es obvia. No, no todos, no. Ustedes, por su parte, traten de obtener los mejores dones. Está enseñando, está explicando. El problema es que todos quieren tener todos los dones. Y Él les explica ahora, déjenme mostrarles un camino más excelente. Y ahí los va a llevar hermanos, este es tengo la cita equivocada. Este es el 1 Corintios 12. Después viene el gran capítulo de 1 Corintios 13. Corrija su cita acá, por favor. 1 Corintios 12, versículo 28, 31. Y luego va a pasar al gran capítulo del amor y ese es el camino más excelente. Entonces, se da cuenta, maestro, enseña, capacita, instruye, prepara. Responsabilidad del pastor en la vida de la iglesia. Estas son todo basado en primera y segunda de Tesalonicenses capítulo 1 al 5, ¿se acuerda? Estas son las responsabilidades. En esa ocasión no tuvimos tiempo de verlas todas, pero rápidamente se las voy a mencionar. El pastor, entonces, aparte de las responsabilidades de quién es y qué hace, el pastor debe orar por su iglesia. Parece que no me di a entender bien con respecto a la tarea de la oración. Yo le pedí que usted haga una lista con los miembros de su iglesia y que dedique tiempo a orar por ellos y en el reverso de su hoja
Haga una lista de las personas con las que usted se relaciona y que no conocen del Señor. Usted como líder y miembro de su iglesia y como pastor y como anciano y como diácono necesita orar por su iglesia. Dentro de esas responsabilidades el pastor debe evangelizar. Usted debe evangelizar. Pídale al Señor que le ayude a evangelizar esas personas que tienen en su lista, que pueden incluir familiares, personas que son miembros de su comunidad, donde usted vive, de su barrio, de su ciudad, específicos, personas con las que usted se relaciona, personas del trabajo. Yo quiero que usted haga esas listas y que no me diga fulano de tal solamente, me diga Juan Vázquez, su hija Paulita, su esposa Paula, su hija Juanita y su hijo Santiago. Usted ora por ellos, si no puede orar por ellos todos los días, porque la iglesia donde usted asiste es una iglesia con 20, 30, 40, 50, 100 familias. Entonces va a orar por una o dos o tres familias a la vez. Pero estas son responsabilidades de un pastor, acabamos de hablar, acabamos de ver. Un pastor debe equipar. Acabamos de ver que el pastor es el que equipa, el que enseña, el que instruye. Un pastor debe defender la sana doctrina. ¿Cómo va a defender la sana doctrina si no conoce la doctrina bíblica? El pastor necesita estudiar la palabra y necesita discernimiento espiritual para darse cuenta inmediatamente cuando algo no es bíblico. Y esto tiene que ver también con la música que hoy se canta y se enseña, hermanos. Yo no estoy diciendo qué música usted debe poner en su iglesia. Esa es una decisión de ustedes. Pero la música que ustedes compartan o canten tiene que ser una música que tenga contenido bíblico, que sea bíblica, que no enseñe cuestiones fuera de la palabra. O a veces los cantos son más emocionales que bíblicos y tienen que tener un mensaje que sea bíblico. El pastor debe amar a la iglesia. Enseñen a los hermanos a amar a la iglesia. Muestre usted amor por su iglesia. Una expresión de amor es orar por la iglesia. Mándeles un texto. ¿Cómo están, hermanos? Después que ore por la familia, dígale esta mañana, oré por ustedes. Y pídale que a ellos le escriban un texto diciéndole qué necesidades específicas tiene esa familia. Cuando hablamos de amar a la iglesia, no estamos hablando de amar el edificio, estamos hablando de amar a las personas que forman la iglesia. Una expresión de amor es orar por la iglesia. Una expresión de amor es amar a la gente que forma parte de la iglesia. El pastor, mis hermanos, debe trabajar si es necesario mientras sirve a la iglesia. Y debe trabajar para su iglesia y en su iglesia. Ya hablamos de esto, que el pastor es digno de su salario, pero si tiene que ser un pastor bivocacional, hay que hacerlo. El pastor debe modelar, debe mostrar. Por eso hablamos del modelo del pastor en el Antiguo Testamento. Jehová es mi pastor, es mi modelo. Así debo yo hablar a la iglesia. El pastor debe dirigir a la iglesia. Ya vimos su función como director, que da guía espiritual. ¿Ah? El pastor debe modelar, debe dar el ejemplo a seguir. El pastor debe alimentar a la iglesia. Se debe instruir y luego debe alimentarlos. Debe de nutrirlos, debe capacitarlos, debe de instruirlos. El pastor debe
supervisar. Mis hermanos, esta tarea de pastor no es de vigilar. Otro término que se utiliza es de sobreveedor, de ver a la iglesia, su estado espiritual y nutrirlos y capacitarlos de acuerdo a sus necesidades. La supervisión también debe existir para ayudarlos a que tengan una vida santa, una vida que no dé lugar a que hayan cuestiones antibíblicas de inmoralidad. Debemos promover todo lo que tiene que ver con valores bíblicos. El pastor debe advertir a la iglesia. Mire este pasaje, queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. ¡Wow! Y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Tenemos autoridad para instruir cuando alguien está viviendo en pecado, cuando alguien está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Debemos instruir a los jóvenes a tener noviazgos puros, enseñarlos que el noviazgo tiene como propósito a avanzar a una relación más seria y más formal. El noviazgo no es para andar teniendo de beso y abrazo con uno hoy, mañana el otro. Todas esas son instrucciones que se deben dar. Y mire, les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. Esa es la idea. Nosotros no queremos imponer nuestros valores, queremos enseñar los valores de la palabra. Queremos instruir. Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. ¡Wow! Y que cada uno de ustedes sepa cómo controlar su propio cuerpo. Hermanos, la mente, el cuerpo son de Dios. Estas son instrucciones que corresponden. ¿Usted cree, hermano, que la internet, que el Google y todo eso van a dar instrucciones bíblicas de cómo vivir? No, mi hermano, usted tiene esta responsabilidad de enseñar y para eso debe educarse, debe instruirse. Esa es parte de la responsabilidad de los pastores y que cada uno de ustedes sepa cómo controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales. ¡Wow! Hermanos, hoy no se habla de sexo en la iglesia. Hay que hablar de sexo porque por todos lados se habla de sexo, menos en la iglesia. Pero la instrucción que se da fuera de la iglesia es por lo general antibíblica, diabólica. Aquí en los Estados Unidos mis hermanos enseñan cosas sexuales perversas en la escuela. A niños menores de edad ya se les está instruyendo con la agenda de todo eso que tiene que ver con pecado de homosexualismo, lesbianismo, y la iglesia tiene que combatir eso. Y deben comportarse como a Dios le agrada, consagrarse y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando. Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, una vida consagrada. Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Por eso el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo. Esa es la instrucción que el pastor da, quien les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Advertir, exhortar, instruir, preparar, capacitar. El pastor debe enseñar. Ya hablamos de esto cuando dijimos que es un didáctico, uno que enseña. El pastor debe exhortar. Wow, una vez más, la exhortación ya no se utiliza, pero la exhortación no es un regaño, hermanos. Mire lo que dice el versículo 14, los exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, que sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Esa es la manera que debemos exhortar, alentar, amonestar. Versículo 17, oren sin cesar.
Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo, por supuesto. No desprecien las profecías, los dones de profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno, absténganse de toda forma o toda apariencia de mal, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Wow, enseñanza, capacitación, presentación de la palabra. El pastor debe animar. Wow. Anime a los hermanos cuando hagan bien las cosas, ayúdelos, incentívelos, capacítelos para que continúen. No, 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 no regañe constantemente, no les diga está mal. No, primero anímelos y dígales lo que están haciendo bien, y luego hay un principio. Anime en público y amonesta en privado. ¿Ya? Los pastores desaniman en público, amonestan, exhortan, gritan, regañan en público, y en privado no hacen nada. Anime en público y amonesta en privado, siempre cuando sea necesario y posible. El pastor debe corregir. ¡Wow! Corregir. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo dice regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. ¿Qué hay que corregir? Hay que corregir la falsa doctrina. Había confusión con respecto a la venida del Señor, y Él corrige ese asunto de la venida del Señor. El pastor debe confrontar a la iglesia. Hay que confrontar también. Aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta, para que le dé vergüenza. ¡Wow! Confrontación seria, directa. Hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Hay que confrontar sin temor ni temblor. El pastor debe rescatar la iglesia. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a su hermano. Usted sabe, cuando uno amonesta, no hay que amonestar para expulsar, sino para rescatar, para corregir. Las 2 epístolas de Pablo a Timoteo, que era otra tarea que ustedes tenían que hacer, era parte de lo que había que estudiar y reportar. Muy bien, vamos ahora a entrar al asunto de las preguntas, y yo le voy a pedir por favor aquí a Keila que me ayude. Keila, ¿me estás escuchando? Házmelo saber, por favor, para que me puedas asistir en abrir y cerrar los micrófonos. Para entrar a la sección de preguntas y respuestas con respecto al tema de hoy y los temas anteriores. Ustedes estudiaron y el capítulo que leímos, y yo quiero que me platiquen de cuáles fueron sus dudas, cuáles fueron sus inquietudes, que les llamó la atención. No oigo a Keila para que me ayude a... Keila, estás para poder... Sí, lo que tienes que hacer es preguntarles quién tiene pregunta y que levante su mano. Okay. Yo te lo enciendo el micrófono. Okay. Si hay preguntas en este momento, voy a entonces a pedirle que levante su mano, y entonces usted, aquí está ya la primera. Manantial. Muy bien. Manantial de agua viva, hay 5 personas y me parece que ahí hay preguntas, hermanos. Sí, voy a hacer la pregunta. Si puedes hablar un poco más fuerte, hermano, para que te pueda escuchar. No, Dios les bendiga, buenas noches. Desde aquí de Venezuela, saludos. Aquí. La pregunta sería, con respecto a los ancianos, cuando Pablo le habla a Timoteo, anciano en edad, ¿verdad? O anciano con respecto al cuerpo pastoral, ¿deben de ser escogidos por los pastores? ¿O se refiere a los pregunta, ancianos hermana. por edad? O ellos pertenecerían al liderazgo pastoral en general. No, el término anciano vimos que se refiere a un líder de la iglesia. Entonces,
cuando habla de que la congregación tiene que escuchar y tiene que respetar el liderazgo de ellos, se refiere a los ancianos de la iglesia como un título pastoral. Recuerde que los términos son intercambiables. Puede ser en una iglesia, pueden tener ancianos, pero son los líderes, son los pastores. Entonces, no se está refiriendo, claro, en la Biblia se da mucho respeto a los ancianos y hay que escucharlos porque ellos tienen experiencia y madurez y ellos necesitan ser oídos también. Pero en este pasaje en particular está hablando del anciano como un líder, como un pastor, como un sobreveedor, como un obispo, como un presbítero, como uno que dirige la iglesia. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto al tema? No, hermano, gracias. Dios lo bendiga. De una vez, cuando me vayan preguntando, yo quisiera pedirles que me platique con respecto a su lectura del capítulo 3. ¿Qué le llamo? Yo sé que usted va a hacer un pequeño resumen porque no hay tanto espacio como para que usted escriba tanto. Puede hacerlo en el futuro, vamos a hacerlo, pero yo solo quería un pequeño resumen. Pero yo quiero que a la vez que me va a preguntar, que me dé una explicación de lo que leyó, de lo que entendió o alguna duda que haya tenido. El hermano Elide Vázquez, hermana Elide, hermana, abra su micrófono y haga la pregunta, por favor. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Mi pregunta es, ¿verdad?, referente al tema de los 5 términos que se usan para los pastores. Me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la lectura, porque veo que, por lo menos acá donde yo estoy, hay una iglesia que tiene varios pastores, no es uno solo. Entonces, mi pregunta era si esto es que cada término, yo lo entendí a que todos estos términos definían una función diferente de un pastor, pero no sé si es que la interpretan como que si cada término es un pastor diferente. Y entonces Buena no sé, pregunta. Lo digo por esa. No, el término es intercambiable. En algunas organizaciones, algunas iglesias le llaman pastores, otras le llaman anciano pastor inclusive. Otros le llaman presbíteros. En la iglesia presbiteriana son presbíteros. Y hay un presbiterio, un grupo de pastores, un grupo de hermanos que presiden. Pero el término es intercambiable y se refiere a la misma persona, a un pastor, a un obispo, a un presbítero, en la misma función. No son, una iglesia puede asignar o designar a un pastor para que se encargue del grupo de evangelización o de la escuela dominical, pero la responsabilidad, el título es pastor. Ok, en este caso, por ejemplo, que la iglesia tiene varios pastores y así se nombran, ¿verdad? Que no es un solo pastor que dirige la iglesia. Eso es válido, que en una sola iglesia, o sea, hayan varios líderes. Sí, dependiendo del tamaño de la iglesia, pueden tener 1, 2, 3 pastores. Normalmente en las iglesias hay un pastor y un copastor o un asistente del pastor. En Estados Unidos, por ejemplo, las iglesias tienen un pastor de alabanza, un pastor de jóvenes, un pastor para la evangelización o un pastor para misiones, pero el término es el mismo y lo que están haciendo es que están asignando un grupo de personas, pero este grupo de pastores va a estar bajo la supervisión del pastor, que va a ser la persona encargada, el pastor anciano o el pastor encargado, el líder de esa organización. Las preguntas son buenas, hermanos, para que aclaremos bien cuál es nuestra responsabilidad como pastores. Me agrada que hayas hecho esa pregunta y la forma en que la pusiste, porque eso dice bastante de tu lectura. Leíste y yo puedo ver que hubo entendimiento y discernimiento.
Y hermanos, las preguntas son importantes porque de otra manera nos vamos a... El que no pregunta no aprende. Así es, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Muy bien, fantástico. ¿Más preguntas? Más preguntas, acuérdense, la participación de hoy es importantísima. Yo quiero escucharlos porque quiero saber que ustedes leyeron y no hicieron una lectura a vuelo de pájaro, sino que hicieron una lectura como corresponde a un hombre de Dios, bien con atención. Odalis, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Gracias, Odalis. Voy a buscar aquí un momento lo del libro que hay una porción que dice, dice, esta tendencia, está hablando acerca de la iglesia primitiva, entonces dice que tanto que llegó a ver el obispo como el sucesor del apóstol. Entonces, si son términos iguales, si son como sinónimos, entonces cómo ahí tiene que haber una diferencia entre obispo y pastor y apóstol, perdón. Obviamente lo hay. Lo que sucede es que por eso se llama el ministerio pastoral en la historia, porque lo que acá estamos viendo es dónde empezó a pervertirse, a corromperse la iglesia. Ya no se usaron los términos bíblicos. Obviamente no había sucesión apostólica porque no puede haber. Hubieron 12 apóstoles. Uno de ellos se suicidó, se ahorcó, Judas, y el Señor en su infinita sabiduría designó al apóstol Pablo como el sucesor, aun cuando en el capítulo 6 de Hechos los hermanos estaban tratando de poner un sucesor. Entonces, en el proceso de la transición en que mueren los apóstoles, por eso al principio expliqué que los apóstoles escribieron sus cartas y el libro de los Hechos y las cartas apostólicas del año 33 después de Cristo, porque es cuando Cristo muere, resucita y va al cielo. Después del año 33 al año 90 más o menos escriben todas las cartas apostólicas, incluyendo el Apocalipsis de Juan. Entonces, en ese proceso, los apóstoles desaparecen, mueren. Entonces, la iglesia empieza a usar los términos que son bíblicos, como en el caso del obispado, de los obispos, como que eran los sucesores, pero en realidad no había. Tal vez eran sucesores, si queremos usar el término, en el oficio, pero no en el apostolado, porque el apóstol era uno que había vivido con Cristo, que había caminado con Cristo, que había estado los 3 años y había visto su ministerio, lo había experimentado y había estado con el Señor y lo había visto hacer sus milagros. Ese era un apóstol. De ahí en adelante, mis hermanos, cualquier otro nombre que quiera usar para apóstol, en el caso de un misionero podría ser un enviado, un apóstol, pero no existen más apóstoles en el término bíblico como se utiliza. No, a ti, hermana, gracias por la pregunta. ¿Algo más que te llamó la atención cuando leíste el capítulo? Bueno, lo que también había dicho la hermana, estaba buscando y me puse a buscar lo que era lo que significaba cada uno, el apóstol, el obispo, el presbítero, todo eso, porque lo vi como una diferencia de cada uno y que cada uno tenía en particular una función parecida, pero el maestro era diferente al apóstol, al obispo, al presbítero. Entonces después cuando estoy leyendo el libro, pues dice que es como que sinónimo, pues todo. Exacto, son sinónimos, términos intercambiables, y cuando se enfatiza uno es porque se está enfatizando una de las funciones que tiene que desempeñar, ya sea de maestro, ya sea de cuidador. Ya, muy bien. Gracias, mis hermanos, gracias. Vamos a pasar con, me parece, con Sandra. España.
Sandra, en España. Wow, qué lindo. Gracias, mi hermana, por estar tan despierta a esta hora no sé si es la madrugada. Y son las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Te Sí. felicito y de veras, Sandra, mis respetos, te agradezco. Sandra, ¿cuál es tu No, pregunta? a ustedes por el esfuerzo porque es un tema muy complicado. Yo cuando leí el libro dije, uy, esto tengo que leer 5 veces más o menos. Sí, porque es muy, utilizan términos muy cerrados y hay que leerlo, o buscarlo en el diccionario y tal. Lo que me llama mucho la atención es cuando estuvo explicando acerca de Constantino. Me imagino que esos son los católicos de aquella época, en la época de Roma, ¿no? Conozco un poquito así fugaz la historia de Constantino y me resulta difícil creer que fue uno de los que eh, de enderezar más o menos, de querer volver a los patrones bíblicos como lo explica allí, ¿no? Ya, Y en realidad entonces, no, en realidad Sandra no quería volver a los patrones bíblicos. Él simplemente por decreto dijo, bueno, Roma ya no es pagana, ahora es cristiana y todos, pero nadie se lo ponía. Pero ahí es donde la corrupción de la iglesia, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los que eran creyentes, entra la corrupción y empieza todo el rollo ese de la iglesia que ahora se llama sí, romana. Pues, sí, ya. perdona, ahora lo entendí porque fue más o menos una imposición, no por nuevo nacimiento, digamos, Claro, ¿no? no por Ah, conversión, no sí, por nuevo nacimiento. Muy bien. sí, sí, eso. Bueno, pues eso era más o menos un comentario que tengo que ahora me surgió el resto gracias a las enseñanzas del hermano Felipe, ya que nos ha machacado bastante con el tema de los oficios. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Sí, ya, entonces, pues de verdad le agradezco mucho su trabajo porque no es un trabajo fácil. no, Y Sandra, a ti nada, apreciamos también. Gracias de veras por estar levantada y mira, estamos ya orando por todos ustedes y esperamos que un día podamos conocerlos de cara a cara, ¿eh? amén, amén, que así sea. Gracias, gracias, Bueno, un saludo. gracias igualmente. Hermanos, estamos pendientes de sus preguntas, por favor, su participación es importantísima. Esto lo que estamos haciendo ahorita a mí no solo me da la idea de que usted eh, prestó atención, pero también que usted leyó y yo quiero oír su opinión sobre lo que leyó. Yo sé que ella me lo va a escribir, pero quiero oír qué le llamó la atención, qué lo desafió, algo nuevo que aprendió, algo nuevo que usted no había escuchado, no había leído, no sabía, no tenía ni siquiera la menor idea. No veo ninguna manita levantada y me gustaría ver 10 por lo menos. Muy bien, ahí estamos, Renato. Renato y Lady, no sé dónde están ustedes, mis hermanos, pero ¿cuál es la pregunta? Pastor, ¿me escucha? Buenas noches. Colombia. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, Pastor, yo no tanto una pregunta porque las enseñanzas que han dado ustedes han sido de provecho para nosotros, pero sí me llama la atención la pasión con que muchos de los que nombra el capítulo 3, a pesar de la época en que ellos, cada quien vivió, se esforzaron muchos por volver a las enseñanzas de las sendas antiguas, a pesar de que en la iglesia, en la iglesia primitiva, pues, perdón, en la edad, perdón, pastor, ¿De la reforma? de la, O, en la iglesia, a pesar de que en la iglesia primitiva, pues, fue una de las, digamos, como era donde más se especuló sobre la ley y la doctrina de la iglesia. Ya, pues, hubo hombres que se destacaron, como usted lo decía, como Crisóstomo, Agustín de Hipona, que fueron
predicadores, maestros, líderes, que algunos, bueno, introdujeron la monastía involucrando ya a hombres y mujeres como los conventos, ¿no? Pero la mayoría de los que se esforzaron en todas los periodos, tanto de la Reforma, el periodo moderno y hasta hoy en día, muchos se estancaron por volver a esas enseñanzas y otros lamentablemente se desviaron y hoy en día vemos los resultados actualmente a nivel mundial de esas enseñanzas erróneas, pastor. Claro, claro. Y hermanos, así como ellos, ustedes, el hermano Felipe y yo, tenemos que volver a los principios bíblicos del ministerio. Hermanos, no menospreciemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No pensemos, mi iglesia es pequeña y yo estoy aquí donde nadie. No, ustedes y yo tenemos esa responsabilidad. Esos hombres y mujeres que dieron su vida misma por servir el Evangelio y volver a los principios bíblicos. Eso, hermanos, gracias por llamar la atención con respecto a eso. Ustedes ahí donde están, hermanos, no se intimiden por todo eso que está sucediendo, las iglesias se llenan y la gente llora y grita y se tiran. No, hermanos, no estoy diciendo vayan y ataquen y pongan carteles, no, pero enseñen que lo bíblico es lo que la Biblia enseña. Vayan al libro de los Hechos, a las cartas pastorales, lean, porque eso es lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Por eso estamos tocando este tema. Muchas gracias, mi hermano, de veras, estamos impresionados con ustedes y queremos seguir instruyéndolos. Tenemos más preguntas. Vamos ahora a pasar con Yeser, padrino, hermano padrino. Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano Erwin. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Me escucha? Igualmente, y muy claro, bien. Perfecto, gracias a Dios. Bueno, realmente me agradó mucho este tema del ministerio pastoral en la historia y bueno, más que una pregunta, estoy muy interesado en que se amplíe más, ¿no? Este tema, ya que por lo menos la parte del capítulo 3 del libro en sí es como un resumen, ¿no? En realidad es un resumen, ya que creo que hay otras personas que también intervinieron en esto de volver a las enseñanzas de las escrituras. Sí. Y de verdad que es muy... Dígame. No, te escucho. Bueno, que me parece un tema muy importante porque a pesar de que hoy día venimos, pues se dice que venimos de la Reforma y entre comillas somos cristianos reformados, parece que hoy día necesitamos una nueva reforma, pues aunque a través de la historia vemos cómo muchas personas introdujeron tradiciones y a través de esto se introdujo el error, hoy día nosotros probablemente estamos llenos también de tradiciones y de muchas cosas que a lo mejor no están bien con respecto a la palabra del Señor y realmente nosotros necesitamos una reforma bíblica en este momento. Sí, vamos a el tema de la próxima semana nos va a llamar la atención con respecto a eso y guiarnos no por tradiciones, sino por los principios del pastorado bíblicos. Eso es lo que queremos hacer, por eso insistimos en que ustedes lean y que ustedes estudien las epístolas pastorales. De otra manera no vamos a lograr avanzar en nuestra época con el Evangelio y el apóstol Pablo dice, hey, hay que predicar la verdad a tiempo y afuera de tiempo. Me parece que hay algún currículum que tiene el hermano Felipe ya en su página de Facebook, ahí hay material, entren ahí, miren, hay tomos, hermanos. Este es un resumen pequeñísimo de veras, pero hay tomos del tema también. Muy bien, vamos a pasar con nuestra manantial de agua viva. Hay 5 personas ahí. ¿Quién de los 5 va a participar? ¿Me escuchan? Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Saludos al Nego de Venezuela. A ver, Nego, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, gracias a Dios.
Bueno, contento con la clase, hermano. Motiva a uno al estudio de la palabra y aprendiendo. Mi pregunta de hoy, bueno, no solo una pregunta, sino que he podido observar que la enseñanza que hemos aprendido, he visto que en las pocas, ahí son pocas iglesias, ¿no? Que cumplen con este requisito que Pablo le escribía a Timoteo. Por ejemplo, que no cumple con los requisitos, mayormente se toman los ministerios, los obispos y los líderes como amistades, familiares, personas que familiares que crecieron junto con la parte ministerial, otros que llegan a la iglesia y tienen cierto cargo entre empresas, médicos, abogados, tienen dinero y entonces son tomados para ministros, pero no son probados, hermano. Me llamó mucho la atención y me gustó esa parte del estudio que usted nos enfocó en eso, a estudio de escritura, y no son probados realmente, pues, Claro. al fruto para ser líderes en la parte ministerial. Ujú. Hablamos con respecto a eso, que era importante entonces entender cómo se designan y asignan los hombres de Dios. No es por compadrazgo, no es por lo que su profesión, es por lo que el llamado, por la vocación. Y cualquier pastor debe de tener la valentía y la gallardía de hacer la corrección necesaria si ha sido mal usado el proceso para elegir a los líderes de la iglesia. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? ¿La vamos a atesorar y la vamos a poner en la mente nada más, o la vamos a poner en práctica? Hermanos, en la iglesia hay que tener carácter. El pastor debe tener carácter y debe hacer cambios y debe ser enseñado por sus propios si feligreses deben ser, hermano, necesitamos hacer cambios y este es el proceso bíblico como queremos que nuestros líderes sean elegidos. Así que ustedes tienen responsabilidad en eso también. Tenemos todavía 10 minutos y hay varias. Quisiéramos que la mayoría de ustedes participen. Así que alguien más tiene preguntas, por favor. Hermano, Sí. ¿me escucha? Sí, claro. Diana, ¿quién habla? Grisel tiene levantada la mano. Keila. Oh, Keila, no veo quién. Tiene levantada la mano. Oh, ya está. Ya está. ¿Me escucha? Entonces, tiene la mano levantada. Buenas noches, mi hermano. ¿Me escucha? No te escucho. ¿Quién habla? Brisel, Sayago. Brisel, te escucho muy allá y cuando se te escucha entra un eco que no permite que se te pueda oír bien. ¿Me escucha ahora sí nuevamente? Sí, sí. Mi hermano, mi pregunta es, en cuanto a la disciplina, o cuál sería el procedimiento en la iglesia hoy en día, aquellas personas que ejercen ministerio y ¿cómo el pastor debe disciplinar a ese creyente si el don ha sido de Dios, pues? No entendí muy bien tu pregunta porque se cortaba. ¿Puedo levantar la mano por ministerio? Sí. Yo no oigo. Él quiere saber acerca de la disciplina, cómo se debe implementar. Bueno, es que tendríamos que saber cuál es el problema de indisciplina que tenga en particular cierta persona, ¿me entiendes? Pero hay un proceso bíblico, hermanos.
El proceso bíblico es hablar con la persona que cometió el pecado, si es pecado, o cualquier problema que haya con esa persona. El proceso bíblico es primero voy con él, solo yo y él. Esto es a nivel de iglesia. Segundo, si esta persona se pone testaruda, entonces yo voy y llamo a uno de mis líderes, ya sea el pastor o uno de los líderes que tiene la responsabilidad pastoral, y él va conmigo. Y después de eso, dice la Biblia que si esta persona no quiere oír, entonces háganlo público, díganselo a la iglesia. Ese es el proceso. Pero la primera cosa del proceso es con ella. ¿Por qué? Porque la idea es ayudar a corregir, a salvarlo del pecado, a que su pecado se incremente. El problema de hoy es que nadie quiere decir nada. Son lo que decimos secretos a voces, que el hermano vive en pecado, vive con una persona que no es su esposa, o no están casados. Primero demos instrucción, y luego cuando vemos que insisten en pecar, entonces hagamos el proceso bíblico. Ese sería el proceso. Cuando la disciplina es necesaria, el propósito de la disciplina no es ensañarnos con el pecador, sino restaurarlo para que se arrepienta y para que crezca y que madure y que se acerque al Señor. Y eso produce que el resto de la iglesia vea, aquí es en serio, aquí no se hace lo que uno quiera. No sé si eso responde a la pregunta, hermano, porque no te la oí bien y porque tendría que ser de repente si hay algún caso específico. En el caso de un asunto de inmoralidad en 1 Corintios, Pablo dice, hey, ustedes están viendo esto y todavía tienen el descaro de verlo como algo heroico. No, hagan esto. Y después dice, restáurenlo. Así que la disciplina es importante, hermanos, en la iglesia. Necesitamos que su participación, todavía tenemos 5 minutos. Oh, Diana, muy bien. Encienda su micrófono, por favor. Oprima el micrófono, ahí está. ¿No? No. Diana, ¿podrías oprimir tu micrófono para que te podamos escuchar la pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches, Diana. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho. Muchas gracias, qué gusto saludarlo. Igualmente. Y a todos. Más que nada, no es una pregunta, sino partes del capítulo 3 que a mí me llamaron muchísimo la atención y que me gustaría compartir. Uno de ellos es el tema del misterio de la piedad. Me parece súper interesante. Seguido de eso, pues, explicaba en el capítulo acerca del versículo que está en Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, donde habla de ese misterio de la piedad, ¿cierto? Habla y dice que es indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque en una parte del capítulo de este libro explicaba que el misterio pastoral es una de las claves, es proclamar el misterio de la piedad. Y seguido de eso encuentro entonces este versículo y me confronta muchísimo el hecho de que nosotros estamos proclamando un misterio de la piedad que se resume en
en el acto que hace Jesús de morir por nosotros y que es nada más que eso. Me gusta también, tiene como un hilo conductor para mí el tema que también resalta cuando dice que utilizan un término que es el primitivismo, que significa la sencillez del Nuevo Testamento. O sea, pienso sin decir o sin o pensar que no es importante, sino en la sencillez del Nuevo Testamento me indica que el misterio de la piedad es eso, tener el valor, demostrar el Evangelio, demostrar que lo que Cristo hizo, que vendría a ser simplemente eso. Además de eso, encuentro pues también el escrito del ejemplo que dan de uno de los reformadores, John Wycliffe, uno de sus libros que señala 2 puntos importantes que dice la santidad del pastor y lo sano de su enseñanza. Entonces me da una tranquilidad, por decirlo así, saber que el esfuerzo de muchos a lo largo del tiempo ha hecho que nosotros ahora estemos en este estudio, por ejemplo, volviendo a la realidad, volviendo al fundamento, volviendo a lo sencillo, sin decir que es importante, que es que Cristo es el valor, que Cristo es el fundamento. Claro. Bueno, muy bien, gracias. Y recordemos entonces que los principios bíblicos son sencillos, hermanos, no son complicados. Si no fueran sencillos, serían solo para cierto grupo de personas, pero los principios bíblicos son para todos. Todos los creyentes los podemos entender y podemos interpretar y aplicar y enseñar. Gracias, Diana. Aprecio tu participación, hermana. Tenemos menos de 1 minuto para una pregunta más. ¿Alguien que pueda tener una pregunta? Muy bien. Marisa. Marisa. Sí, ¿me escuchan? Te escucho. Si hablas un poquito más fuerte sería mejor. Creo que mi micrófono no anda tan bien. ¿Me escucha bien ahora? Sí, te escucho. Ya, pastor, yo me estoy estudiando para ser maestra dominical. Voy a un instituto y también aprendo mucho con mi pastor maestro Phil. Y estoy viendo ahora como maestra, también tengo yo estas obligaciones de responsabilidades que usted estuvo exponiendo, ¿verdad? Y la parte de supervisar es lo que me llamó la atención. Supervisar sería, ¿cómo se dice? Llevar adelante, ¿verdad? Todo lo que yo estoy enseñando para ver si mis alumnos realmente aprendieron. Es eso, ¿no? En el caso del pastor, él tiene la responsabilidad de supervisar si los feligreses, los hermanos de la iglesia, están viviendo el estilo de vida que Dios demanda. En el caso tuyo como maestra, no solamente implica de ver si están aprendiendo lo que les estás enseñando, pero también implica que tienes la responsabilidad de que tus estudiantes no solo aprendan y den respuestas correctas y apropiadas, sino que vivan una vida que agrade y que honre al Señor. Porque la meta de enseñar el maestro no es preparar intelectualmente como preparan en la escuela. La meta del maestro, en tu caso, hermana, es que tú, Marisa, puedas transmitir valores por los cuales ellos se van a regir. Y eso es lo que tienes que hacer, que tus muchachos de escuela dominical o del área donde te corresponde enseñar, apliquen los valores por los cuales les estás enseñando. Si no, simplemente sería una escuela común y corriente como la que se presenta en cualquier otro lugar.
Así que muchas gracias por la participación y la pregunta. Hermanos, vamos a terminar con una oración rápidamente. En el nombre de Jesús damos gracias por cada uno de los que están acá. Te agradecemos, Padre, por que hemos tenido una buena asistencia y hemos aprendido. Y tenemos una responsabilidad tremenda para poder supervisar, enseñar, educar, corregir, exhortar, animar a los hermanos. Y esa es nuestra petición, que nos ayudes en este llamado que nos has hecho. Y la oración la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.